Hoy se trata de hablar de un libro, pero el libro es una excusa para hablar sobre lo que realmente nos interesa. El libro es este. Algunos de ustedes, temo que lamentablemente no todos, pero buena parte de ustedes tiene ya un ejemplar en la mano. La buena noticia es que todos ustedes pueden hacerse con un ejemplar, puesto que el libro puede descargarse gratuitamente por Internet, y ya que vamos a hablar de Internet, pues bien está, ¿no? Simplemente está alojado en la web de Fundación Telefónica, pero con que pongan el título en Google, pues rápidamente localizarán el lugar desde donde lo pueden descargar. Bien, ¿por qué un trabajo de estas características? ¿Por qué ahora? ¿No? En estas fechas, entre el año 2015 y el año 2016, se está celebrando, no es un decir, se está celebrando, en toda Iberoamérica un aniversario, que son los 20 primeros años desde que las primeras publicaciones digitales aparecieron en los distintos países. Evidentemente, no todos los 22 países que conforman la región, es decir, todos los de lengua castellana, española, de América Latina y Brasil, que también es latinoamericana, pero de lengua portuguesa, además de Portugal y de España, el conjunto de esos 22 países. Bueno, pues como digo, en todos esos países, con una cierta diferencia, se celebra a lo largo de 2015-2016 el 20º aniversario desde que las primeras publicaciones web aparecieron en esos países. Es, por tanto, un tiempo suficiente, razonable, justificado, para poder hacer una reflexión sobre todo lo que nos ha dejado y sobre lo que se atisba para el futuro. Y este es el objetivo de esta intervención. Este libro ha tratado de recoger con mucho detalle pues esa historia, esa pequeña historia que se ha vivido en cada uno de los países, y para eso pues ha contado con la colaboración de una treintena de autores distribuidos en esos 22 países. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe uno de los dos autores del capítulo de Costa Rica, José Luis Arce. Laura Morales, que es la otra coautora, pues creo que hoy no está por aquí, aunque ayer tuve la oportunidad, junto con él, les confieso, de saludarles por primera vez en persona, porque este ha sido un proyecto digital incluso en eso. Nos comunicamos infinidad de veces, me tuvieron que soportar de manera inmisericordia durante pues, más de 2 años que duró todo el proyecto, pero a la gran mayoría de los autores todavía no los conozco en persona. Ha sido una relación gestionada en digital, y agradezco, al margen de esta oportunidad, tener también la oportunidad de poder saludar en persona a estas personas con las que me une este proyecto. Bien, hace 20 años la perspectiva que se tenía respecto de lo que podía ocurrir con las tecnologías digitales no estaba muy clara. Esto en realidad va un poco más allá de los 20 años. Esto es un recorte de periódico del año 1981, cuyo título espero que les sorprenda, ¿no? En aquel momento este título sonaba a ciencia ficción, por eso lo colocaban. Esto sería algo así como un titular de BuzzFeed ahora, ¿no? Una cosa así un poco como llamativa, ¿no? Esto era un título viral del año 1981. ¿Cómo? Que los periodistas van a trabajar con computadoras. En fin. Bueno, pues esto que en aquellos tiempos se veía como una posibilidad un tanto utópica, se ha verificado como algo absolutamente real. Yo sé que esto suena un poco como de abuelito hablando de cosas, porque la práctica totalidad de las personas que me están oyendo son nativas digitales y no han conocido ningún tipo de comunicación no mediada por tecnologías digitales, ¿no? Comunicación, digamos, a distancia. Pero esto no siempre ha sido así, y para el periodismo en los últimos 20 años las cosas han cambiado radicalmente. De hecho,
Este cambio, ya les digo, es prácticamente exacto en el tiempo con respecto del momento en el que los primeros medios se lanzaron a este tipo de iniciativas. El caso del diario El País en España, pues ya lo ven, esta es la portada del día de su estreno en Internet, el primer día. Casi ni parece un periódico digital, convengámoslo, ¿no? El 4 de mayo de 1996, con lo cual, el pasado mes de mayo, hace ni siquiera un mes, se acaba de cumplir exactamente 20 años desde que este periódico se lanzó en Internet. No fue el primer periódico español en Internet, de hecho, fue entre los periódicos nacionales el que más se demoró. La mayoría de los periódicos nacionales ya en el año 95 estaban activos y los periódicos regionales tardaron un poquito más. Y dependiendo de los países, luego en el caso de Costa Rica, José Luis les resumirá un poco la historia, pues también se produjo una evolución y en su caso, pues desde el año 1995, adelante el dato, pues ya había unas primeras publicaciones digitales aquí en Costa Rica. Bien, en estos 20 años han cambiado mucho las cosas, a veces a un ritmo trepidante, y cuando se ven las cosas colocadas así una junto a otra, como permite hacer un libro, pues uno percibe con mayor detalle la envergadura de los cambios. Fíjense, esto es la noticia publicada el 20 de septiembre de 1995 en el diario ABC, en su sección de comunicación, cuando la tenía, sobre la noticia para ellos del día, que era que ABC estaba en su ordenador, en su computador, a partir de ese día, 20 de septiembre. Bien, aquel día 20 de septiembre el ABC lucía, es decir, de esta manera, ¿no? Ayer ya lo dije, en aquel momento no se podían hacer ni siquiera capturas de pantalla, con lo cual permítanme que conserve una fotografía como si fuera una estampa, ¿no? Por lo menos permite advertir, como en el periódico, aquel día de su estreno. Pero fíjense lo mucho que ha evolucionado este medio a lo largo de los años. Han pasado 20 años. Bueno, pues así era ABC 3 años más tarde, en el año 1998, una especie de pequeña Macedonia de frutas, un conjunto de colores ahí diversos, donde uno difícilmente identifica siquiera dónde está la información. Así era ABC en 1999, 2001, 2006, 2010 y finalmente enero de 2016, que ha sido su último gran rediseño. Da la sensación de que cada vez que le han cambiado el diseño, lo que han dicho es: lo que había antes no servía para nada, lo tenemos que hacer todo de nuevo, ¿no? Porque no hay ni siquiera dos estilos parecidos. En algunos casos conservan la cabecera y poco más. Bien, pues esta evolución tan agitada, tan diversa, que ha afectado a los medios asociados a periódicos, pero también a los medios digitales, este tipo de construcción de un nuevo periodismo es lo que hemos tratado de reflejar en este libro que estamos presentando hoy. En ese libro, construido a partir de 22 capítulos nacionales, pues hay una historia específica sobre cada uno de esos países, y lo que voy a tratar de explicar ahora es cuáles han sido esas corrientes identificables para posteriormente avanzar un poco sobre lo que se atisba, sobre el futuro. Bien, en este pasado de las 2 últimas décadas, lo primero que se puede señalar es que el primer desafío que enfrentaron los medios fue la mera conectividad. Y no ha sido un desafío fácil, porque en algunos países este problema de la conectividad todavía hoy es un problema. Hay grandes segmentos de la población que a las alturas del año 2006 en varios países de Iberoamérica todavía no tienen un acceso regular, ni siquiera un acceso en absoluto a la sociedad de la información. Y por tanto, tener acceso a la red es una condición previa, imprescindible, como todo el mundo entiende, para poder desarrollar un periodismo en ese tipo de plataformas. La situación es bastante dispar.
dependiendo de los países. Estas son estadísticas que encontrarán en las páginas del libro. No les voy a abrumar con datos, pero sí algunas referencias simplemente para que se sitúen un poco en el contexto. Esto es la tabla de desarrollo de las tecnologías de la información en Iberoamérica. Es un índice de desarrollo de tecnologías digitales, ¿no? Es un índice internacional que abarca 166 países, entre los cuales figuran los 22 países de Iberoamérica. Bien, en ese ranking, pues ya ven un poco cómo está organizado, ¿no? Lo he colocado a las alturas del año 2013, no el año 2016 ni 2015, aunque el libro acabe de ser publicado, porque como ustedes entenderán, el proceso de edición de una obra de estas características pues tiene todos unos plazos y por tanto pues hay que cerrar la recuperación de datos en algún momento. Y en nuestro caso, para este índice en concreto, el último índice disponible cuando cerramos el proceso editorial fue el del año 2013. Bueno, en ese año 2013, España figuraba en primer lugar del conjunto de los países iberoamericanos, pero ese primer lugar, al fin y al cabo, era el 28º del conjunto de los 166 países analizados en ese informe. De los 22 países, pues el último era Cuba, en el puesto 125 de 166. Bien, más importante que eso, el índice de porcentaje de usuarios de Internet en los distintos países. He destacado aquí la situación de Costa Rica a lo largo de los años, desde el año 2000, que es cuando se comenzaron a hacer estadísticas comparables. La fuente para estos datos son la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por lo tanto son datos comparables entre todos los países, son datos homogéneos. Y para finales del año 2013, todavía menos de la mitad de la población costarricense estaba usando de manera sistemática Internet. La situación entre los picos era que España marcaba de los 22 países la mayor penetración de Internet. Tampoco se piensen que nosotros, en fin, nos vanagloriamos de esto, porque, como suelo decir, a veces uno no sabe si España, en lo que se refiere a tecnologías de la información, pues puede considerarse una cabeza de ratón o una cola de león, porque la situación de España en el conjunto de la Unión Europea pues es de estar un tanto a la zaga. Bueno, en los últimos años ha conseguido situarse en la media europea, pero hay países, particularmente los países escandinavos, donde la penetración de Internet supera ya el 90%, y España estaría en un 70 y tantos %. Y en cambio, el punto más bajo correspondería a otro país próximo a ustedes, Nicaragua, con un 15,5% de la población, es decir, 15 de cada 100 personas se conectaban en el año 2013. Uno espera que en los últimos 2 o 3 años la cosa haya mejorado, pero no ha podido mejorar de manera radical. Y por tanto vemos que todavía hoy hay mucho camino por recorrer, y por tanto cuando uno analiza la evolución del ciberperiodismo, del periodismo digital en cada uno de los países, debe contextualizarlo en el nivel de desarrollo que la tecnología digital ha alcanzado en cada uno de esos países. De hecho, esto tiene un reflejo directo en la distribución de los usuarios de Internet en el conjunto de estos 22 países iberoamericanos. Esta tabla refleja la población de cada uno de esos países en el año 2014. El agregado de los 22 países da 652 millones de iberoamericanos, integra tanto los los hispanohablantes como los lusófonos. Lo digo porque el país más poblado, evidentemente, es Brasil, con 202 millones, seguido de México con 120 millones. Y en cada una de esas poblaciones totales, aquí aparece el número total de usuarios de Internet. En su caso, pues ahí lo destaco: 4,7 millones de habitantes, 2,1 millones de usuarios de Internet, el 45% más o menos, 45,5% que hemos mencionado antes. Pero, ¿qué significa este 0,6% final? Pues significa su contribución
al conjunto de los internautas iberoamericanos. Ustedes significan el 0,6% de los internautas iberoamericanos, mientras que los brasileños, por ejemplo, significan por sí solos un tercio del total. Claro, esto significa que cuando hay estrategias editoriales globales por parte de medios digitales, que empieza a ser cada vez más frecuente, piensen en casos como Huffington Post o El País en España, que pretenden tener una presencia internacional, es lógico que esos países en sus estrategias de expansión piensen en aquellos países donde hay una audiencia más voluminosa, un mayor desarrollo de mercado, en definitiva, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, en una comunidad, si podemos llamarlo así, como la iberoamericana, tan diversa, con situaciones económicas, sociales tan diferenciadas, hace que a día de hoy todavía pues haya una situación de bastante heterogeneidad. Bueno, en cualquier caso, creo que queda claro que esta cuestión de la conectividad es una condición previa para el desarrollo del periodismo, pero este libro no iba del desarrollo de la sociedad de información, sino que trata sobre la evolución del periodismo en la red propiamente dicha. Y ahí la segunda tendencia que hemos identificado es que los medios digitales han ganado reputación, protagonismo, importancia en el marco del mercado periodístico de cada uno de los países. Cuando uno, en mi caso particular, he tenido la oportunidad de vivirlo personalmente, ¿no? Por mi edad, quiero decir, ha tenido la oportunidad de acompañar la evolución de los medios digitales en varios países, no solamente en España, pues uno se percata de que la situación en los años 90 era, pues, prácticamente, por decir, de indigencia por parte de los medios digitales, porque eran unos parias, podemos utilizar esa palabra, en el seno de las empresas periodísticas, eran medios en muchas ocasiones infradotados de recursos técnicos, humanos, con periodistas que se tenían que multiplicar en sus actividades y funciones para dar abasto con todo el tipo de demandas de trabajo que les estaban exigiendo en el seno de estas empresas. No había infraestructuras en ese sentido. Bueno, pues de esa situación de indigencia inicial, poco a poco han ido ganando una mayor reputación, de modo que a las alturas del año 2016, 20 años más tarde, nos encontramos con una enorme consolidación. Todavía falta mucho camino por recorrer y evidentemente la situación, dependiendo de los países, es dispar, insisto. Pero podemos decir que los medios digitales han alcanzado un protagonismo indiscutible. En este caso, si yo les preguntara a ustedes, como veo que la audiencia está conformada de manera mayoritaria por gente joven, pues no me cabe ninguna duda del tipo de respuestas que voy a obtener. Pero por si acaso voy a arriesgarme. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí un periódico de papel? Aquí. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano, por favor. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí un teléfono móvil? Levanten la mano. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen dos teléfonos móviles aquí? ¿Hay alguien? No, levante la mano, por favor, no se asuste. No pasa nada, por decir. Lo raro hubiera sido que alguien hubiera dicho, tengo dos periódicos. No me extraña tanto que alguien tenga dos teléfonos móviles. Y la última pregunta es, puesto que entiendo, no sé si alguien no ha levantado la mano cuando he preguntado por los teléfonos móviles, pero ¿alguien de los que ha levantado la mano con teléfono móvil no tiene conectividad de datos? No hay más preguntas, señorías. Suelen decir así en las películas, ¿no? Bueno, esto es muy significativo, porque cuando alguien tiene una pantalla que tiene conectividad a datos, automáticamente tiene apertura a todo un conjunto de servicios, de contenidos y de elementos, en este caso, potencialmente asociados al periodismo. Por lo tanto, no es de extrañar, si hubiéramos hecho esta prueba en el año 95, 96, les puedo garantizar que el resultado habría sido completamente diferente. Había ya por entonces unos primitivos teléfonos móviles. Yo en su momento trabajaba como periodista y tuve el acceso a uno de los primeros teléfonos móviles que tenían una ventaja, y es que si uno era atacado, pues tenía un arma arrojadiza. No se
se rían porque realmente aquello era un objeto contundente que era capaz de tumbar a cualquier persona que viniera con malas intenciones, ¿no? Bien, entonces, de esa situación hemos pasado a un contexto completamente diferente donde los medios digitales se han instituido en protagonistas. Dicho lo cual, no podemos obviar que los medios tradicionales siguen teniendo un protagonismo indiscutible en la red. Otro de los denominadores comunes que hemos identificado es que en todos los países de este libro son las ediciones digitales de los medios tradicionales, habitualmente de los periódicos, aunque en algún caso también de la televisión, como ocurre por ejemplo en Brasil, con Globo, son las ediciones digitales de los periódicos las que habitualmente, a día de hoy todavía, ostentan la posición de liderazgo en audiencia o en influencia en sus respectivos mercados periodísticos nacionales. Ahora bien, esa hegemonía está poniéndose cada vez más en peligro, porque particularmente en la segunda década, desde el año 2005 para acá, se han ido multiplicando los medios llamados nativos digitales, aquí tenemos representación también en la mesa, que se están abriendo un espacio cada vez mayor en el mercado de los medios periodísticos. Y esto significa un cambio en el ecosistema informativo. No es que tengamos ya medios tradicionales y medios de Internet, sino que tenemos medios de Internet tradicionales y medios de Internet nativos digitales. Y cada uno tiene su propia identidad, su propia inercia editorial, y esto está generando un ecosistema informativo cada vez más rico en matices. Tanto para los tradicionales como para los nativos digitales, el problema, sin embargo, ha sido común. ¿Cómo conseguimos financiar esto? ¿Cómo conseguimos un modelo de negocio más o menos sostenible? Han pasado 20 años desde que aparecieron los primeros medios digitales. En aquel momento el objetivo de los medios no era ganar dinero, era simplemente estar presente en Internet. Había un afán puramente pionero, experimental, pero ya desde finales de los años 90 se ha convertido en objetivo prioritario conseguir que los medios digitales consoliden su modelo de negocio. Y a día de hoy todavía no se ha conseguido. La expectativa, probablemente uno de los grandes desafíos, de los mayores desafíos para la tercera década en la que ya hemos entrado, es precisamente conseguir responder a este problema, ¿no? Constituir un modelo de negocio sostenible para el futuro. La sexta idea me parece singularmente importante para la región iberoamericana en su conjunto. En muchos países el trabajo de los periodistas ha estado condicionado, amenazado por distintas circunstancias. A veces esas amenazas o esas coacciones o limitaciones podían provenir del gobierno, en otras ocasiones podían venir del narcotráfico o de las guerrillas o de las presiones económicas o políticas que pudiera haber en los distintos países. La casuística en la región es muy diversa de las voces hegemónicas de los medios tradicionales. La última cuestión, y ustedes son protagonistas de ella, es que el perfil de los ciberperiodistas, de los periodistas digitales, está todavía en construcción. Esta es una tarea que compete a los medios, porque son quienes dan trabajo a los periodistas, pero también corresponde a las universidades dar una formación adecuada para responder a todos los desafíos que se están generando. Y en cualquier caso, puesto que hay tanto joven reunido hoy aquí, yo les puedo garantizar que están llegando al mercado periodístico en el momento justo. Uno puede tener la sensación de que llega en el momento errado, porque son tantas las circunstancias negativas de crisis, de dificultad económica para las empresas periodísticas. Yo vengo de España y sé de lo que estoy hablando. Me parece que nunca tuvimos un tiempo tan difícil para los medios y tuvimos un tiempo tan magnífico para el periodismo. Las oportunidades que se abren para poder hacer periodismo actualmente
descubrir nuevos horizontes profesionales gracias a las tecnologías digitales son tantas y hay tanto terreno por colonizar, por descubrir, que el que tenga pues, la gallardía, la voluntad de avanzar por ese terreno, les puedo garantizar que encontrará terreno fértil. Bien, esto respecto del pasado. ¿Qué es lo que se atisba para el futuro? Yo suelo repetir, y aquí pues, los que me han acompañado estos días me lo han oído en varias ocasiones, que no me gusta nada hacer futurología, no es lo mío, y no pretendo, por tanto, que lo que voy a decir a continuación se interprete como Ramón Salaverría dijo que en 5 años va a ocurrir ¿qué? Por favor, no es eso. Sino es una interpretación de las corrientes, de las tendencias que han ido teniendo lugar en los últimos años y que nos permiten anticipar desde el punto de vista tecnológico, profesional, qué tipo de derivas, qué tipo de desarrollos puede experimentar la profesión periodística en los próximos años. Y esos desarrollos los voy a resumir en 4 categorías principales, 4 categorías de innovación. Desarrollos que se refieren a las organizaciones periodísticas, cómo van a configurarse las organizaciones periodísticas del futuro, desarrollos de tipo tecnológico, desarrollos que afectan al producto periodístico en sí mismo y finalmente a la comercialización de ese tipo de productos hacia el público. Bien, con respecto de la innovación en áreas de organización. Esto es una imagen tomada de un periódico en los años 60. Esto claramente lo vemos como algo, en fin, absolutamente caduco, superado. No tiene nada, absolutamente nada que ver con las redacciones actuales, 50 años hace esto. Bien, esto en cambio nos puede parecer moderno, vanguardista, de última generación, y hasta cierto punto lo es, pero esto tampoco es futuro, esto es presente. Esto es una configuración de algunas, no pocas por cierto, redacciones de periódicos en el mundo. Esta fue una de las primeras que adoptó esta estructura radial, que recuerda un poco una rueda de bicicleta o de motocicleta, donde hay una mesa central y después una organización temática de las mesas. De hecho, aquí en Costa Rica ese modelo ha sido aplicado y esta es una fotografía de la redacción central del Grupo Nación, donde pues, se elaboran diariamente pues, el periódico Nación, el financiero, las revistas del grupo, etc. Y que, como ven, pues tiene esa misma organización. Sin embargo, como lo ven, yo aquí lo incluyo en la categoría de presente, no de futuro, aunque esta redacción fuera inaugurada en octubre del año 2013 y por tanto es muy novedosa. ¿Qué es lo que yo considero que es futuro? Bueno, pues el futuro, insisto en que puedo equivocarme y no lo quiero plantear como una cuestión categórica, va ya no tanto por el camino de unir papel con digital, que es lo que han pretendido este tipo de redacciones y organizaciones periodísticas, sino unir contenidos con tecnología, que es algo distinto. Piénsenlo un momento. Hay una cierta diferencia entre tratar de reunir papel y digital, al fin y al cabo son soportes, con contenidos y tecnología, que es la forma, realmente el contenido que se está trasladando al público y el modo de comunicar ese contenido. Bien, los medios que han emprendido una integración de redacciones en los últimos años se han preocupado mucho de cómo articulaban las ediciones impresas y digitales, pero no tanto de cómo consolidaban la producción informativa a través de las tecnologías. Y el caso, por ejemplo, del Washington Post, cuya redacción se ha inaugurado hace apenas 4 meses, 5 meses ya, en enero del año 2016, bueno, pues demuestra que empieza a haber una preocupación en este sentido. No es casualidad que sea el Washington Post. Como saben, el Washington Post hace 3 años, fue comprado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Y una persona como él, cuando compra una publicación de estas características, se entiende que quiere imprimirle un espíritu, una forma de trabajar que se acomoda a los tiempos de Internet. ¿Quién mejor que el fundador de Amazon para enseñarnos, para mostrar cuál es el camino sobre la gestión de la información de los contenidos en Internet? Bueno, pues desde su dirección, no dirección redaccional, pero sí, digamos, su propiedad, pues se han desarrollado toda una serie de cambios
Y yo quiero, más que esta fotografía, incidir en esta otra, que esto es lo que me parece a mí realmente notable del asunto. A veces escuchamos que gracias a la tecnología está haciéndose innecesaria la participación de los periodistas en el proceso informativo. Es como si los periodistas ya no tuviéramos cabida. De hecho, estamos llegando a modelos de robotización para escritura de noticias, cosas parecidas. Bueno, pues esto que están viendo aquí es la planta, una de las plantas del Washington Post. Esta es la 7ª planta, justo por encima, en la 8ª, hay algo no exactamente igual, pero casi igual. Y aquí hay 500 puestos de trabajo para periodistas. 500 posiciones de trabajo. Ya se ve que no es una redacción infradotada en lo que se refiere a recursos humanos, muy por el contrario, lo que es intensiva en recursos humanos, pero al mismo tiempo asociándolos a un desarrollo intensivo también de las tecnologías. Más cosas en relación con la organización. En muchas, en las más destacadas empresas periodísticas internacionales, empieza a haber ya unidades de innovación, unidades de desarrollo. Esta, por ejemplo, es la página web del laboratorio del New York Times, el New York Times Research and Development Group, donde básicamente ellos se dedican a no tanto a responder a las necesidades técnicas cotidianas del medio, sino a anticipar cuáles son las oportunidades tecnológicas que el medio puede experimentar en el futuro. Estaba hablando de tecnología y en este terreno es donde en los próximos años vamos a tener también significativas novedades. Esto es evidentemente pasado. Antes les he puesto un recorte de una noticia del año 81, donde decía que los periodistas en el futuro trabajaríamos como computadoras, no como, sino con computadoras. Y no se confundía. Bien, de ese mismo año 81, de otro periódico español, en este caso La Vanguardia, tomé este artículo cuyo título es perfectamente actual. Los periódicos electrónicos, pantallas en vez de papel. Perfectamente podríamos ver este título. Aquí se anticipaba un futuro posible, de nuevo tenía una cierta, digamos, un cierto tono de periodismo del futuro, de lo que se nos viene, pero todo esto se ha confirmado posteriormente como real. En estos momentos podemos pensar que Internet, que el periodismo en la web es lo más avanzado, y yo creo que estaríamos confundidos. El periodismo, si escuchan a alguien decir los nuevos medios, probablemente esa persona ya está un tanto desactualizada, porque Internet no es un nuevo medio. Lleva ya 20 años con nosotros. No es ya un nuevo medio. De hecho, incluso los medios que anuncian, como el caso de Metro en el Reino Unido hace ya 4 años, que son medios nativos móviles, tampoco podemos decir en propiedad que sean medios de vanguardia. El hecho de ser móvil es algo que nos pone en el día, no en el futuro. Antes hemos visto la prueba de que eso es así. La gente, bueno, no lo he preguntado, ¿cuántos de ustedes tienen un ordenador portátil, un laptop aquí? Aquí. Le llaman portátil y no lo es. Les digo yo que lo he traído desde España. O sea, me cargas un poco las cosas. Lo que es portátil ya es el teléfono móvil, eso sí. ¿Vale? Bueno, pues esto es presente. Esto es presente. Todo lo que estamos viendo aquí, cuando nos hablan, el futuro, los teléfonos móviles, no, de futuro nada, es presente. Es absolutamente presente. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro es una situación mucho más ambiental de los contenidos digitales, donde ya no será imprescindible, aunque podremos llevarlo y de hecho lo llevaremos, disponer de un teléfono móvil en nuestro bolsillo, porque los contenidos digitales nos van a rodear, nos van a reconocer, nos van a salir al paso. En lugar de tener que buscarlos nosotros, van a venir a nuestro encuentro. En nuestra casa, pues tendremos cosas como esta, que en estos momentos nos puede parecer una cosa un poquito, en fin, de ciencia ficción o un poco snob, ¿no? ¿Cómo vas a colocar eso en la pared? Hasta que de repente el vecino lo tenga y digo, pues es curioso porque te va diciendo, oye, pues hoy has consumido tantas calorías y deberías reducir esta noche para cenar ensalada, te recomiendo. Y pues las previsiones meteorológicas, el tráfico, y todo eso te va haciendo una selección informativa personalizada a la cual se le puede añadir además
la información periodística. Y la información periodística la vamos a tener por todo lugar. No solamente dentro de casa, sino en contextos, por ejemplo, comerciales. En estos momentos ir a un centro comercial es una experiencia que consiste en acudir a un sitio, pasar por una serie de tiendas que tienen unos cristales donde se nos ofrecen unos productos que son comunes para todas las personas que pasan por allá. Eso no sé cuánto tiempo va a durar, pero va a cambiar. Y esto de los cristales pasará un tiempo, se lo puedo garantizar, donde ustedes recordarán esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando íbamos a un centro comercial que estaba lleno de escaparates? ¡Qué absurdo! Porque se ofrecía un producto común para todo el mundo, cuando a mí me gusta una cosa y a otra persona le puede gustar otra cosa distinta. ¿No sería más lógico que cuando yo pase me presente lo que a mí me gusta y cuando pase la otra persona le presente aquello lo que a esa persona le gusta? Es decir, un producto, una oferta comercial, en este caso, personalizada. Bien, pues ese tipo de cosas son desarrollos tecnológicos que ya existen, pero son todavía muy experimentales. Poco a poco van a ir incorporándose, sobre todo si tienen éxito comercial. En la medida en que esto ayude a vender más, les puedo garantizar que se incorporarán de manera mucho más rápida. Y de nuevo, esto dará oportunidades para que la información, en este caso periodística, nos rodee constantemente. En entornos comerciales, en el transporte público, en nuestro automóvil personal, en nuestro edificio, en la universidad. Y claro, esto hará que el sistema vaya identificándonos allá donde vamos. Y la información se vaya actualizando y configurando a medida que avanza el día y de la información que a nosotros nos interesa más. Desde el punto de vista del producto, estos cambios tecnológicos también van a generar bastantes cambios. No sé si alguien reconoce esta página. Me sorprende. El día pasado hice la pregunta y nadie la reconocía. Debería ser más conocida. ¿Saben qué es esta página? Es una página del año 1873. No es especialmente novedosa desde el punto de vista informativo, pero tiene una característica, y es que es la primera página en la cual se publicó, página de periódico, en la cual se publicó una fotografía. Hasta entonces nunca se había publicado una fotografía en un periódico. Sí en libros, en algunos libros, pero en un periódico fue la primera vez. Y ahora no hay periódicos sin fotografías, no hay revistas sin fotografías, no hay publicaciones web sin fotografías. Y la fotografía forma parte esencial del lenguaje periodístico, sea cual sea el medio. Bien, pues la incorporación de este tipo de elemento claramente ha significado un enriquecimiento del producto. Pero esto es pasado, por supuesto. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es el presente? Bueno, pues ahora estamos en un presente de experimentación de lo que se llaman las narrativas multimedia. Cómo integrar texto, imagen, sonido en relatos, en informaciones, enriquecidas con ese conjunto de contenidos. Pero esto que para algunos medios que todavía siguen ligados a la mecánica de producción tradicional puede parecer una ambición de futuro, no deja de ser presente. Esto es presente. ¿Dónde está el futuro? Pues el verdadero futuro comienza ya a atisbarse, por una parte, en todo lo que tiene que ver con la realidad virtual. Pues están ya los primeros medios haciendo en estos precisos instantes sus primeros experimentos. El primer medio periodístico internacional que publicó un contenido de realidad virtual fue el New York Times en noviembre pasado, hace por tanto apenas 7 meses. En mi país, por ejemplo, acabo de mencionar que el país cumplió su aniversario el 4 de mayo de 1996, fue cuando lanzó la edición digital. Por lo tanto, el pasado 4 de mayo ha cumplido 20 años desde que lanzó la edición digital y 40 desde que apareció en papel. Bueno, pues con motivo de ese aniversario, ¿cómo lo celebraron? Pues uno de los elementos ha sido crear su primer producto de realidad virtual. Si van al país y buscan Fukushima realidad virtual, verán el primer producto de realidad virtual elaborado por un medio de habla hispana. Bien, esto ya es futuro, pero empieza a ser ya incluso presente inmediato.
Pero hay cosas que sí que se anticipan como futuro absoluto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la información táctil. Podemos pensar que la información táctil es tener un teléfono móvil de pantalla táctil al que le damos una serie de órdenes, pero no es solamente eso, es mucho más. Es la posibilidad de generar experiencias táctiles de manera virtual. Y con esto pues, podríamos abrir todo un escenario de creación de relatos y experiencias informativas completamente novedosas. Piensen, por ejemplo, yo qué sé, si yo soy un periodista de cultura al que me encomiendan realizar una reseña de una exposición de escultura y yo puedo reproducir a mi público las formas de las esculturas que quiero mostrar, eso objetivamente es un enriquecimiento narrativo absoluto y con tecnologías experimentales todavía como estas, esto será posible. De hecho también pues, se está experimentando ya con la incorporación digitalizada de aromas a los dispositivos móviles, de modo que en el futuro pues, tendremos distintos ingredientes informativos: texto, fotografía, gráficos, vídeo, animación digital, discurso oral, música, efectos sonoros, vibraciones, temperaturas, formas, aromas e incluso hasta sabores. Se experimenta también con la digitalización de sabores, unas pequeñas piruletas digitales. Bueno, todo eso potencialmente al menos puede ser utilizado para componer relatos informativos, ya no multimedia, sino multisensoriales. Y termino ya. Respecto de la comercialización, ¿no? Esto es evidentemente pasado, en algunos lugares todavía es presente. En no pocos países de Iberoamérica, pues yo sigo viendo en las carreteras, en los semáforos, pues por la mañana particularmente, pues personas distribuyendo periódicos, ¿no? Pero esto evidentemente no es una forma de comercialización orientada hacia el futuro, sino que es una reminiscencia del pasado. En el presente estamos en una situación de transición. Por una parte, los modelos clásicos de consumo informativo todavía sobreviven y a mi modo de ver van a sobrevivir muchos años todavía, pero eso no significa que vayan a mantener su situación de hegemonía editorial. Es decir, el periódico, la televisión, la radio nos van a acompañar durante muchos años todavía, pero muy particularmente la posición de liderazgo que algunos de esos medios, en particular el periódico, han disfrutado durante décadas, está comenzando ya definitivamente a desaparecer y ser sustituida por otras formas de consumo informativo. Les he preguntado si disponían de un periódico aquí, ahora les voy a preguntar si han leído un periódico impreso. ¿Alguien ha leído un periódico impreso hoy? Levante la mano, por favor. ¿Se dan cuenta? No lo traen ahora. También sería un poco ilógico, estamos ya en el anochecer, y un periódico, aunque te digan que dura 24 horas, no es cierto, dura 2, máximo 3, porque para las 11 de la mañana han ocurrido tantas cosas que un periódico pues ya ha dejado de tener buena parte de la vigencia, no digamos ya por tanto a las 7 o 8 de la tarde. Pero como ven, incluso en perfiles tan jóvenes, la lectura de periódicos sigue siendo algo que está presente. Pero claro, eso está presente con esto otro, que es lo acabamos de demostrar empíricamente también. Esto se refleja en las personas que estamos aquí. Y en esa situación de transición tecnológica es donde tienen que estar lidiando en estos momentos los gestores de los medios. ¿Cómo conseguimos pasar el testigo de unos medios que están dejando de ser hegemónicos, no necesariamente desapareciendo, frente a otros que están ganando una presencia, un protagonismo creciente? ¿Dónde estará el futuro? Pues aquí sí que les digo que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y además sería enormemente aventurado, porque si supiéramos dónde está el futuro de la comercialización del modelo de negocio, yo no sería profesor, yo sería presidente de alguna compañía de medios y de momento nadie me ha llamado para eso. Entonces, en estos momentos seguimos dando palos de ciego. Se han buscado fórmulas como el modelo de suscripción que instaló el New York Times, que posteriormente ha sido imitado por otros medios, los llamados muros de pago, el crowdfunding como una forma de lanzar proyectos adelante. Hay distintas formas, iniciativas, pero todavía no se ha encontrado el modelo.
En estos momentos los medios están pensando en ponerse en manos de los grandes colosos de Internet, de Google, de Facebook, puesto que ellos acumulan la mayor parte de la audiencia y, en lugar de publicar sus publicaciones, prácticamente, como quien dice, elaborar contenidos para ser publicados en las plataformas de Google para móviles y en el propio Facebook. Se verá, se verá. En cualquier caso, aquí sí que les confieso mi absoluta ignorancia, que alcanza, de hecho, a muchas otras áreas. En cualquier caso, les agradezco el interés y luego, si tenemos oportunidad, pues estaré gustoso de responder a sus preguntas. Muchas gracias.